Bendiciones a todos, gracias por estar aquí en esta transmisión en su canal Cyber Revolution. Soy Carlos Blanco. Espero que tengan una noche muy agradable en la cual vamos a compartir en este debate, en el cual vamos a estar tratando un tema muy interesante acerca de Jesucristo, y vamos a tener un encuentro con Roberto Isaac y Matías, canal MJW, Testigo de Jehová. El tema del debate que se va a tratar en esta noche de hoy es acerca de ¿es el Hijo, es decir, Jesucristo, un ser creado o es increado? ¿Es creado o increado? Voy a establecer el formato del debate para que lo estipulemos. Será 1 minuto de presentación a cargo de mi persona, 15 minutos de exposición, es decir, cada uno 15 minutos, 10 minutos de refutación, cada uno a esos 15 minutos de exposición que tuvieron. Después vendrán 7 minutos de contrarrefutación cada uno y 3 preguntas intercaladas de 1 minuto para formularla, 3 minutos para responder a la pregunta y 2 minutos de réplica, es decir, refutación. Y después tendrán cada uno 10 minutos de conclusión o refuerzo final y despedida. Así que si están de acuerdo con el formato, me dejan saber para antes de presentarlos. Roberto, para que active tu micrófono. A ver si lo... Sí, ¿Está de acuerdo con el formato? Sí, totalmente. Bien. Antes de iniciar, voy a leer la presentación de Roberto para que conozcan a Roberto, la parte reformada. Roberto es ingeniero bioquímico de profesión, mexicano de nacimiento y vive en la ciudad de Campeche, México. Es un cristiano protestante reformado, es decir, calvinista, y estudioso autodidacta del griego bíblico, crítica textual del Nuevo Testamento, patrística e historia del cristianismo. Historia del cristianismo de los primeros 4 siglos. Autor de la obra La verdadera identidad de Jesucristo, un ensayo apologético sobre la deidad de Jesucristo. Es autor y es colaborador de artículos teológicos en la MIAPIC, Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, mismo que también ha publicado en su Facebook personal, entre lo que destacan: Cristo, el peregrino de toda creación, un análisis exegético de Colosenses 1:15 al 9, y la paradoja de la teología arriana, Cristo, criatura. Tiene una experiencia en la apologética de más de 17 años en debates en las redes sociales, especialmente sobre la doctrina de los testigos de Jehová y el catolicismo romano. No sé si Matías tiene alguna presentación que enviármela para yo entonces hacerla, o si no, iniciamos este debate. No, está bien. Quería decir que, bueno, en este momento represento la línea de los testigos de Jehová, así que soy Matías del canal MJW, y agradecerte, Carlos, por el espacio, prestarnos el canal para poder llevar a cabo este debate. Así que nada más por aquí. Bien, Roberto, para que te presente también, ya que presenté lo que eres en lo que es lo secular y en lo que te ha formado. Adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues bueno, saludo a la audiencia. Y bueno, acá estaba teniendo unos problemas técnicos.
Así que bueno, tuve que entrar desde el celular, pero pues ya estamos listos para este debate que va a estar muy interesante. Así que pues les pido a todos que presten mucha atención y bueno, que los argumentos hablen por sí mismos, ¿no? Acerca de este tema. Adelante, Carlos. Bien, gracias, Roberto. Entonces, vamos a formalizar este debate. Ya había leído el formato, los dos están de acuerdo y quiero establecer algo antes de iniciar este debate, que no voy a permitir ningún ataque ad hominem, ataque a los argumentos. Si alguno de las dos partes atacan en lo personal, puede estar seguro que voy a intervenir y voy a ponerlos a raya a que vuelvan al debate sin tener que presentar argumentos a la persona, sino al tema que se está tratando. Así que espero que hayan entendido eso, por favor, y así vamos a formalizar este debate. Yo voy a salir de la cámara, no me van a ver mientras ustedes están debatiendo, solamente voy a aparecer cuando voy a intervenir en los tiempos. Así que me avisan cuando esté listo, no sé quién va a iniciar, si es Matías o es Roberto. Yo voy a iniciar, Carlos. Ok. Me avisa cuando esté preparado, Roberto. Sí, te pediría solamente si puedes avisarme unos 2 minutos antes de que se termine mi tiempo para ir cerrando la idea. 2 minutos. 2 minutos antes, sí. Ok, ¿y usted, Matías? ¿Qué tiempo? Exactamente lo mismo, Carlos. Ok, 2 minutos cada uno. Ok. Me avisa cuando esté listo, Roberto, y te pongo el tiempo para que inicies. ¿Está listo? Listo, Carlos. Bien. Vamos arriba. Contamos desde ya. Adelante. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche para este interesante debate. Pues bueno, mi nombre es Roberto Isaac. Tengo el privilegio de abordar una de las cuestiones más fundamentales y trascendentales de la fe cristiana. ¿Es el Hijo un ser creado o increado? En este encuentro defenderé con convicción la postura trinitaria, firmemente arraigada en las Escrituras y en la fe histórica, patrística, de que el Logos, Jesucristo, no es un ser creado, sino que es eternamente increado y coeterno con el Padre. Mi oponente, en su adhesión a una perspectiva neoarriana de los testigos de Jehová, buscará inútilmente relegar al Hijo a la categoría de una criatura, una visión que contradice la esencia misma de la divinidad revelada. Pero la verdad, como veremos, es inquebrantable y se revela con claridad meridiana cuando examinamos las fuentes con honestidad intelectual, sin los lentes de interpretaciones forzadas. De manera que para desmantelar la falacia arriana y afirmar la verdadera identidad del Hijo, voy a presentar 5 argumentos sólidos, los cuales constituyen un caso acumulativo irrefutable, pues cada uno está sustentado en la exégesis rigurosa y en un razonamiento coherente. El argumento número 1 es un argumento bíblico cosmológico. Mucha atención, ya que si consideramos el principio de causalidad y la creación del universo, lo cual demuestra que el Logos es anterior al tiempo y por ende es atemporal, no un ser creado. Y esto está sustentado en textos como Génesis 1.1, Juan 1.1, Hebreos 1.2, Judas 1.25. Premisa número 1. Esta es una premisa cosmológica científica. El universo y el espacio-tiempo tuvieron un comienzo absoluto. El modelo cosmológico más aceptado en la comunidad científica actual es el modelo lambda CDM o modelo estándar del Big Bang. Afirma de manera contundente que el universo y con él el espacio-tiempo tuvieron un comienzo absoluto, como señala Alexander Vilenkin en su obra Muchos mundos en uno, la búsqueda de otros universos, 2006. El universo tuvo un comienzo absoluto, el espacio y el tiempo surgieron con él. Cierro la cita. Esta afirmación es respaldada por instituciones como la NASA, que confirma que el tiempo comenzó con el Big Bang. Esto implica una verdad fundamental
ya que no existe un antes físico del Big Bang. Ese antes no es un tiempo físico, sino una categoría fuera de la temporalidad creada. Premisa número 2, esta es una premisa bíblica. El logos como agente de la creación es anterior al tiempo. Las escrituras presentan al logos como un agente instrumental en la esfera de toda la creación, incluyendo el universo y el tiempo mismo, existiendo continuamente antes de cualquier inicio. Juan 1:1a dice, en el principio era el verbo, en griego es enargí, injologos. Y es crucial destacar que el verbo griego en, que se traduce como era, está en tiempo imperfecto, y este tiempo verbal indica una existencia continua sin un punto de inicio dentro de este marco contextual, es decir, comenzar a ser o llegar, comenzar a ser o llegar a existir. Esto es muy importante. Aquí el apóstol Juan no está diciendo que el Logos llegó a existir, ni que en el principio Dios creó a Logos, sino que ese Logos ya existía en el principio. Y esto, por ejemplo, el gramatólogo A.T. Robertson lo explica en su comentario al Nuevo Testamento griego. Cito, 3 veces en esta oración emplea Juan este imperfecto de imi, que es ser. Este tiempo no da idea de un origen para Dios o para el Logos, sino una existencia continua, que es bien diferente del verbo que aparece en el versículo 14, que es egéneto, para un comienzo en la encarnación de Logos, que en este caso es gínome, que significa llegar a ser. Esta distinción es también enfáticamente sostenida por padres de la Iglesia como Orígenes en su comentario al Evangelio de Juan, libro 2, numeral 8, donde afirma, antes de todo tiempo y eternidad, el verbo estaba en el principio y el verbo estaba con Dios. Pero noten cómo dice, antes de todo tiempo y en la eternidad, el verbo estaba en el principio. Y eso es precisamente lo que San Juan está diciendo. Juan 1:3 declara inequívocamente que todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Bueno, Colosenses 1:16 respalda también esta verdad y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por él. Y cuando dice que todo fue creado por él, esto incluye obviamente también el universo. Hebreos 1:2 es todavía más puntual cuando dice que por medio del Hijo fue creado el universo, porque en sí mismo hizo el universo. Este término universo viene del griego aquí, que literalmente quiere decir los eones o las edades. O sea, por medio de Logos fueron creadas las edades o el tiempo. Conclusión, lógica y ontológicamente Logos, dado que el universo y el tiempo tuvieron un comienzo absoluto, y esto es algo que mi oponente no podrá negar en esta noche, y puesto que el Logos es el agente instrumental y la esfera a través del cual todo, incluyendo el tiempo, incluyendo el espacio, incluyendo el universo, vinieron a existir, se sigue ineludiblemente que el Logos no puede ser una criatura ni pudo haber tenido un comienzo temporal. Por lo tanto, él debe existir fuera del tiempo, siendo por definición atemporal y eterno. Su existencia es de la naturaleza necesaria, no contingente. Bueno, como confirmación a este argumento, puedo presentar Judas 1:25. En esta doxología de Judas 1:25 se ofrece una poderosa declaración que dice que se atribuye la gloria y la majestad, dominio y la autoridad al único Dios, nuestro Salvador. Pero miren lo que dice, por medio de Jesucristo, nuestro Señor sea, o sea, que esa gloria, esa doxología al Padre viene a través del Hijo. Y lo interesante aquí es que dice que antes de todo tiempo, o sea, esta doxología, esta gloria, la recibe el Padre antes de todo tiempo por medio de Jesucristo, lo cual, si el Hijo fuera una criatura, pues entonces no podría recibir esta glorificación el Padre. Argumento número 2. Es un argumento lógico-filosófico, apelando a la inmutabilidad.
la necesidad ontológica de Dios, implicando la eternidad intrínseca del Hijo. Pues Dios jamás pudo haber existido sin su sabiduría y su verbo. Premisa número 1, Dios es inmutable y eterno. Eso es algo que mi oponente no podrá negar en esta noche. Las escrituras revelan a un Dios que es eterno, sin un principio y sin un fin. El Salmo 92 proclama: desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Filosóficamente, un ser perfecto y plenamente Dios no puede estar sujeto a cambio, no puede adquirir ni perder cualidades esenciales, porque cualquier cambio implicaría una imperfección previa o posterior. Como dice correctamente Hilario de Poitiers, señaló: la existencia en un sentido absoluto no puede predicarse de algo que tuvo un comienzo o tendría un fin. Y esto lo dice en su obra Sobre la Eternidad. Esta inmutabilidad es fundamental en su ser. Premisa número 2, el Logos es la expresión y la palabra eterna de Dios. Si Dios es eterno e inmutable, y si su palabra o Logos, que es la perfecta expresión de su ser, debe ser igualmente eterno e inmutable. El Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ya hablé un poquito de esto, así que no voy a volverlo a enfatizar, pero aquí se habla de una existencia continua de Logos. Lógicamente, si Dios ha sido siempre sabio y su voluntad siempre ha estado presente, su sabiduría, su verbo no pueden haber comenzado a existir en algún punto, o que no quiso usar su poder, lo cual es incapaz de generar su sabiduría. La idea de un Logos coeterno constituye una paradoja, pues Dios sería un Dios sin Logos, o sea, a Logos, si su verbo no fuera eterno. Esta es una paradoja que hoy mi oponente no podrá explicar, ya que el Logos, como criatura mutable, no podría sostener el universo, como de hecho la Biblia afirma en Hebreos 1:3, que todas las cosas son sostenidas por la palabra de su poder. Pero si el Logos es un ser mutable, una criatura, entonces quiere decir que todo estaría sustentado en un ser que puede en algún momento mutar, lo cual es totalmente falaz. Premisa número 3, el Logos es generado eternamente y no temporalmente. La filiación del Hijo no puede ser un evento temporal, es decir, no hubo un momento en que Dios no fuera Padre. Si el Hijo hubiera sido generado en el tiempo, ello implicaría un cambio en la esencia de Dios, que habría pasado de no ser Padre a ser Padre. Y este concepto contradice directamente la inmutabilidad divina, convirtiendo a Dios en un ser que llega a ser algo que antes no era. Por lo tanto, la generación del Hijo es un acto eterno y consustancial con el Padre, inherente a la esencia divina, y esto, por ejemplo, lo expresó magistralmente el mismo Orígenes de Alejandría en su obra Los Tratados sobre los Principios. Voy a acotar la cita. Dice: dejemos entonces que quien asigna un principio al verbo o la sabiduría de Dios tenga cuidado de no ser culpable de impiedad contra el Padre inengendrado, viendo que él siempre ha sido Padre, habiendo generado la palabra y poseído la sabiduría en todos los periodos precedentes, tanto si estos son llamados tiempos o edades. Entonces, aquí vemos este mismo argumento utilizado por Orígenes. Conclusión: la identidad del Hijo como el Logos eternamente engendrado es una relación necesaria e inmutable dentro del mismo ser divino. Negar la eternidad del Logos implica una profunda contradicción filosófica y teológica. O Dios es mutable y contingente, o existió sin su propia razón y sabiduría, lo cual es inaceptable. Por lo tanto, el Logos es coeterno con el Padre, no un ser creado. Argumento número 3, es un argumento histórico patrístico, y no me va a dar tiempo quizá de citar todo lo que yo quería ahorita referir, pero nada más les voy a mencionar algunos padres de la iglesia y apologistas cristianos pre-nicenos. Esto quiero aclararlo para que luego no digan que, bueno, hubo después como que una tergiversación después del concilio de Nicea. Todos estos son apologistas y padres pre-nicenos. Justino Mártir, él dice que Dios engendró al Hijo como principio antes de todas las criaturas. Justino Mártir en su diálogo con Trifón 61. Luego tenemos a Irineo de León, que él es demasiado
claro y dice que, porque tú, hombre, no eres increado, no coexistías con Dios desde la eternidad como su propio verbo, sino que habiendo recibido hace un momento el principio de tu existencia. O sea, pone un contraste entre los seres humanos que somos creados con el Logos que es increado, porque dice que coexistía con el Padre desde la eternidad. Esto lo vemos en la obra Contra las herejías, libro 2, 25:3. Tertuliano de Cartago. 2 minutos. Bueno, él también habla acerca de la eternidad. Dice que esta razón existía eternamente junto a Dios. Orígenes de Alejandría dice que no se encuentra ni principio ni el día de su generación. Esto lo dijo en su comentario al Evangelio de Juan, libro 1, de la traducción de Ronald Heine. Luego también en ese mismo libro dice que Él es antes de todo tiempo y eternidad. Esto lo dice en el libro segundo, 8, página 96-97. Bueno, no me va a dar tiempo de exponer todos los argumentos. Quizá para mi siguiente intervención voy a mencionarlo, pero por ahí tenemos un argumento bíblico filológico que seguramente mi oponente va a abordar de algunos textos. Ahorita ya no me da tiempo de exponerlo, el tiempo la verdad que se va volando, pero en la segunda parte o quizá en las preguntas voy a tocar ese tema, ¿no? Me gustaría mencionar un texto que es muy importante porque es un argumento bíblico exegético. Presenta al Hijo como un ser inmutable, como el creador, por ejemplo, en Hebreos 1:10, donde se hace referencia al Salmo 102, 25-27, donde dice: oh, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como un vestido y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esto habla de la inmutabilidad eterna del Hijo. Así que bueno, luego voy a desarrollar bien estos últimos puntos, pero bueno, ya se terminó mi tiempo. Bien, aquí tuvimos la participación de Roberto Isaac en sus 15 minutos. No olviden, por favor, de dejar sus likes desde ya. Compartan este material. Dejen sus likes. Y vamos a continuar con este debate. Vamos a dar los 15 minutos a Matías para que él inicie su exposición. Cuando esté listo, Matías, ¿me deja saber, por favor? Bueno, estoy listo. Si podría, Roberto, cerrar su micrófono, hace un poquito de interferencia ahí. Roberto, para que mutee su micrófono, por favor. Gracias. Ok. ¿Está listo, Matías? Sí, listo. Ok. Contamos. Bueno, gracias, Roberto, por tu exposición. Estuvo muy interesante. Pero bueno, antes de entrar en la historia, en la filosofía de la tradición, yo voy a ir a lo que realmente importa, que es la Biblia, ¿no? Si la palabra de Dios es clara, no vamos a necesitar especulaciones, ni datos científicos, ni teorías, por algo que la Biblia nos da la respuesta, ¿no? Por ejemplo, texto clásico que usamos los testigos de Jehová y que Roberto ya lo sabe, seguramente Proverbios 8, 22 al 25. Y él sabe también que, por ejemplo, en la Biblia católica, Nácar Colunga y otras, actualmente los traductores directamente ponen: Yahvé me creó al principio de sus caminos, antes de sus obras más antiguas. Prestemos atención a que dice antes de sus obras más antiguas. Prestemos atención a esto. Antes es un evento anterior a la creación. Antes. No es algo eterno ni nada. Es un evento puntual, ¿no? Y los padres de la iglesia, como bien había citado Roberto, aplicaban, ¿sí?, muchos de ellos, este pasaje al Hijo de Dios. Para ellos estaba claro, Cristo era la sabiduría y fue creado al principio, ¿no? Después, más adelante, vamos a citar esto, ¿no? Pero ¿qué pasó más tarde cuando esa lectura resulta incómoda? ¿Qué hace Jerónimo de Stridón al producir la Vulgata? Pone: Dominus possedit me, el Señor me poseyó. ¿Qué hace ahí? Tú eres el sentido natural de mi creo, ¿no? ¿Por qué? Para luchar y para que no sea tan claro el texto, para que no lo agarren los arrianos, ¿no? En las controversias arrianas. Así que acá tenemos el primer testigo bíblico.
Proverbios 8:22 marca que el Hijo tiene un origen. Y este es un texto explícito, ¿no? Colosenses 1:15, que ya lo citó Roberto también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Roberto sabe muy bien que primogénito, yo no soy experto en griego, pero sabemos que buscando en cualquier léxico, primogénito, protótocos, siempre marca un inicio. Nadie puede ser primogénito si no hay un comienzo, ¿no? Y aunque se puede aceptar que en el contexto se está hablando de preeminencia, bueno, incluso en ese sentido no se puede excluir al primogénito del grupo del cual es preeminente o primer nacido. El grupo de la creación sigue siendo parte de la familia de lo creado, solo que con prioridad y superioridad sobre los demás, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos el segundo testigo bíblico. El tercero, Apocalipsis 3:14, texto clásico también, el principio, el arjé de la creación de Dios. Roberto sabe muy bien también que Thayer, Bauer y otros confirman que arjé con genitivo significa comienzo de algo, ¿no? La primera acepción natural para Apocalipsis 3:14, el comienzo de algo, el primero en una serie. Así que tenemos el tercer testigo bíblico aquí. El cuarto, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Por ejemplo, citándolo de la Biblia de nuestro pueblo, nos dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial, dice esta traducción, ¿no? Yo sé que Roberto después va a decir, sí, pero hay otras traducciones que dicen su origen es de la eternidad. Bueno, pero el hecho de que traducciones trinitarias ya estén aceptando esta traducción, ya hace que Roberto no lo pueda como mínimo usar a su favor. O sea, no estamos hablando de que yo lo use a mi favor, sino que él no lo puede usar a su favor, ¿no? Es un texto crucial porque habla de que el Hijo, con una profecía mesiánica, tiene un origen. Y después hay muchos otros textos que marcan la subordinación del Hijo, ¿no? Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. 1 Corintios 11:3, la cabeza de Cristo es Dios. 1 Corintios 15:28, el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, ¿no? Así que ahí vemos una subordinación antes de venir a la tierra, durante la tierra y luego seguirá en el futuro. ¿Por qué decimos antes de venir a la tierra? Cuando alguien es enviado de la tierra y su actitud mental es de humildad, ¿qué está haciendo? Se está subordinando, ¿no es cierto? Y nadie puede decir que es a causa de la encarnación, sino que es antes de la encarnación. Así que vimos con estos textos que el Hijo fue creado por Dios, según lo que nos dice Proverbios, que tiene origen, que es primogénito, que es principio de la creación, que siempre estuvo y siempre estará subordinado al Padre. Esto no es arrianismo, ni no arrianismo, ni filosofía, es pura Biblia. Por supuesto, cualquier cristiano que se exprese tal tiene que darle prioridad a las citas bíblicas, ¿no es cierto? Yo creo que Roberto va a estar de acuerdo conmigo. Pero ¿qué pasó? Si esta es la verdad de la Biblia, como estamos marcando, ¿qué pasó? Bueno, haciendo un poquito de historia, igual que lo hizo Roberto, que citó a algunos padres de la iglesia, Justino Mártir citó en Diálogo con Trifón. Bueno, Dios engendró antes de todas las criaturas un principio llamado Hijo, Sabiduría, Logos, ¿no? Dijo Roberto, y esto es verdad, lo confirmamos, ¿no? Pero engendró antes de la criatura, ¿qué significa? Significa anterioridad, pero no eternidad. Significa derivación desde el Padre, no co-increación independiente. Tasiano, a los griegos, capítulo 5, el logos engendrado en el principio, engendró a su vez nuestro mundo. Fíjense cómo está equiparando el engendramiento del logos al engendramiento del mundo. Para él es intercambiable esos dos términos. Engendrar y crear básicamente eran lo mismo, ¿no? Y Teófilo de Antioquía en Ad Autólico, capítulo 2, versículo 22, párrafos 22 al 24. Dios engendró esta palabra primogénita de toda la creación, producida naturalmente de Dios. Atenágoras, en súplicas en favor de los cristianos, punto 10, habla del Logos y dice que es el primer producto del Padre. Y luego, por supuesto, cita Proverbios 8:22, el Señor me hizo en el principio de sus caminos, ¿no? Y Tertuliano, que también citó nuestro querido Roberto, y es importante este padre de la iglesia porque es el que acuñó el término Trinidad, si mal no recuerdo, él dijo, cita directa de Contra Hermógenes 18 y 19, tan pronto como lo percibió como necesario para su creación del mundo, inmediatamente lo crea y lo genera en sí mismo. Y sigue diciendo, confesemos entonces, Hermógenes, que la misma sabiduría de Dios se declara nacida y creada, por la razón especial de que no debemos suponer que hay otro ser aparte de Dios que es inengendrado e increado. ¿Escucharon bien? El que acuñó el término Trinidad diciendo que
tan pronto como el Padre lo percibió como necesario para su creación del mundo, inmediatamente lo crea y lo genera en sí mismo. Y que no hay otro ser aparte de Dios que sea engendrado e increado, como lo es el Padre. Así que estamos viendo claramente, obviamente, los padres de la iglesia no son santos de mi devoción, pero lo que nos permite notar es como a medida que pasa el tiempo y que se van alejando de la verdadera ortodoxia bíblica, de la verdad de la Biblia, igualmente quedan resabios. Todavía concluyen ellos que el logos tiene que haber sido engendrado, creado, ¿no? Como vimos, son términos intercambiables. ¿Qué pasó ya llegando a Nicea? Lactancio, Instituciones Divinas cuarto. Por Salomón, el Hijo dice, el Señor me creó al principio de sus caminos, me engendró antes de los montes. Lactancio citando a Proverbios nuevamente. Y esto es muy interesante, ¿no? Y algo muy curioso también, por ejemplo, Eusebio de Cesarea. Él escribe una carta donde explica a los habitantes de Cesarea, ¿sí?, de la ciudad esa, por qué él firmó el credo niceno, ¿no? Él dice que se le explicó a él que engendrado, no creado, solo quería decir que el Hijo no es una criatura de la nada, sino que procede del Padre, ¿no? Algo que creemos también los testigos de Jehová. Simplemente le dijeron que iba a ser una diferenciación del modo de origen, ¿no? No una negación de que el Hijo tenga origen. ¿Quieren verlo en las propias palabras de Eusebio? Dice, y cuando ellos, los obispos de Nicea, dijeron del Padre, esto es de la esencia del Padre, lo entendimos así, que el Hijo fue engendrado del Padre, pero no como una de las cosas hechas, sino que el Hijo es de la naturaleza del Padre. Y cuando ellos dijeron engendrado, no hecho, lo admitimos, pues dijeron que el Hijo no es como las criaturas hechas por él, sino que fue engendrado del Padre, aunque no como cosa hecha. Y si aceptamos el término consubstancial, homousíos, como no significando que el Hijo es parte de la esencia del Padre, sino como significando que el Hijo fue engendrado por el Padre. O sea, ¿a dónde está la eternidad, la increación del Hijo? Para nada. Incluso firmando el credo de Nicea, Eusebio que nos dice que aceptó esto porque querían simplemente diferenciar el modo de origen de Cristo con respecto a la creación, ¿no es cierto? Así que vemos cómo la noción del Hijo engendrado muta al Hijo engendrado, pero preexistente en Dios. Algo que no creo que Roberto hoy esté creyendo en eso, ¿no? Ahora él pasa a la generación eterna, ¿no? Ahora bien, quiero centrarme un poquito en Orígenes, el personaje que citó Roberto, ¿no? Orígenes quiso resolver un problema, ¿no? Ya vimos que los padres de la iglesia reconocían al Padre como único ingenerado. Si uno le preguntaría a un padre de la iglesia cercano a los primeros siglos, ¿quién es el único ingenerado? El Padre, van a decir, ¿no? Y los padres anteriores, como vimos, hablaban del Hijo como engendrado, creado, producido por el Padre en algún momento antes de la creación, ¿no es cierto? Y eso creaba una dificultad filosófica. Si el Hijo fue engendrado en un momento, significa que hubo un tiempo en que el Padre no era Padre. Y eso implicaba, como decía Roberto hoy, explicaba muy bien, implicaba un cambio en Dios, pasar de no Padre a Padre. Y para Orígenes, influido por el platonismo, no por la lectura diaria de la Biblia, influido por el platonismo, por el sistema platónico, Dios debía ser absolutamente inmutable sin cambio alguno. No sacó de la Biblia esto. ¿De dónde lo sacó? Del sistema aristotélico. Y si alguien lo duda, más adelante voy a pasar de dónde exactamente Aristóteles dice esto, ¿no? Entonces, ahí Orígenes tenía un dilema. ¿Cómo mantener al Hijo con origen en el Padre, pero sin que eso implique un antes y un después en Dios? ¿Cuál fue la solución que encontró Orígenes? La generación eterna del Hijo. Entonces, Orígenes inventa el concepto de que el Hijo es engendrado continuamente y desde la eternidad. Es decir, no hubo un momento en que el Padre comenzara a engendrar, el Padre siempre engendra al Hijo. Y así, por supuesto, salva la idea de que Dios es inmutable, porque obviamente eso no se puede tocar. La inmutabilidad de Dios aristotélica no se puede tocar. Vamos a destruir la Biblia y eso vamos a mantenerlo, ¿no? Nunca hubo un tiempo en que no fuera Padre. Pero también, como daño colateral, mantiene Orígenes la subordinación, y esto no me lo va a poder negar Roberto Isaac. Pero él dice, solo el Padre es ingenerado sin origen. El Hijo recibe su ser continuamente del Padre. Orígenes dice, el Hijo recibe del Padre lo que es. No hay dos principios sin origen, sino solo uno, el Padre. En De Principis, punto 1, 2, ¿no? Así que Orígenes
no se lo sacó de la galera de su propia reflexión teológica tampoco, ojo. Orígenes tomó este modelo de la metafísica platónica y del neoplatonismo incipiente. ¿Quiere que se lo pruebe? Se lo pruebo. En Platón y Plotino, por ejemplo, el uno engendra al nous, que es el intelecto. Presten atención a esto. Y el nous engendra al alma del mundo. Y estas emanaciones no ocurren en el tiempo, sino como procesos necesarios y eternos, lo que estaba diciendo Roberto Isaac hoy. Textuales palabras. Y entonces, ¿qué hace Orígenes? Aplica este esquema de Platón y Plotino al cristianismo. Ahora el Padre es el uno, el Hijo es el nous, engendrado eternamente, y el Espíritu Santo ya es el alma del mundo que genera el nous. Pero para Orígenes, subordinado más que el Hijo. Esto no es, gente, una revelación apostólica, es un injerto filosófico. Quiero que me lo desmienta Roberto Isaac hoy, que me desmienta que no sacó de este esquema Orígenes su idea de la generación eterna del Hijo. No es revelación apostólica, es un injerto filosófico para resolver un dilema lógico. Y aunque eterniza la generación del Hijo, ¿sí? Y hoy Roberto cree en eso por medio de Orígenes, reconoce que el Hijo no es autónomo, depende eternamente del Padre para ser. El Hijo no tiene existencia propia ni ingénita, es eternamente subordinado, es siempre Hijo, siempre derivado y nunca fuente para Orígenes. Entonces, la supuesta generación eterna sigue siendo origen, solo que se camufla bajo un concepto atemporal. ¿Cuántos minutos me queda? Exactamente 2 minutos. 2 minutos, ¿no? Si yo le pregunto a Roberto hoy, Roberto, ¿el Padre fue engendrado? ¿Qué nos dirá Roberto? Con la carita nos va a hacer, no, automáticamente. Y le damos la razón a Roberto. Roberto, tenés mucha razón. Dios no tiene principio, por eso no podemos decir que el Padre es engendrado, ¿no es cierto? Y pero si le pregunto si Jesús fue engendrado, Roberto me va a decir sí, Jesús fue engendrado. Pero ¿saben lo que pasó en la mente de Roberto? El significado de engendrar cambia automáticamente. Significa una cosa para el Padre y otra cosa para el Hijo. Engendrar, que implica principio para el Padre, de pronto para el Hijo se vuelve atemporal, se vuelve eterno, sin principio ni fin. ¿Se dan cuenta del doble estándar, gente? Esto se desmorona con la lógica simple. Si engendrar implica origen, entonces el Hijo tuvo un principio. Pero si no implica origen, como nos está diciendo Roberto, ¿y por qué yo no puedo llamar engendrado en la eternidad al Padre? ¿Ven ustedes la contradicción de Roberto? ¿Mm? Entonces, usando una simple lógica se desmorona la generación eterna. Como vimos hasta acá, la Biblia es clara, muestra un principio, ¿sí? Para el verbo, ¿sí? Vemos que los padres de la iglesia siempre, la mayoría, aplicaban la sabiduría a Cristo y marcaban un inicio para el logos, ¿sí? Nunca decían que es increado. Los padres de la iglesia, por lo menos los primeros padres, a medida que pasa el tiempo, se fue degenerando esa idea del logos, ¿no? Y fue mutando, por decirlo así, nunca mejor dicho, en un Dios inmutable. Así que en el próximo tiempo vamos a seguir tocando un poquito más este tema. Hasta acá nomás. Bien, aquí concluyó los 15 minutos de participación de Matías, el testigo de Jehová. Ahora vamos a tener una interacción de 10 minutos de refutación a los argumentos de los primeros 15 minutos que tuvieron cada uno. Así que, Roberto, si está listo, me deja saber. Su micrófono, Roberto. Sí, estoy listo, Carlos. Ok. Contamos desde ya. Adelante. Bien, espero que en su tiempo de refutación Matías diga algo más que los argumentos que yo expuse acerca de en este caso, de argumento cosmológico bíblico, realmente tenga una respuesta y no solamente sugiera que eso no importa. Y no porque yo no pueda citar la Biblia, simplemente estoy utilizando argumentos en casos acumulativos. Pero bien, vamos a hablar acerca de Proverbios 8:22. Ese es un texto que no le sirve a Matías. En primer lugar, él apela a la traducción crear. El Señor me creó, apelando obviamente a la Septuaginta.
pero realmente vamos a ver si esto tiene algún sustento. En primer lugar, voy a presentar tres argumentos. Argumento teológico. Si la sabiduría se tuvo que producir o crear, debemos concluir entonces que el Padre no tendría sabiduría hasta que la creó. Hubo un tiempo en que no existía. Vean ustedes a qué conclusión lógica le está llevando decir a Matías que la sabiduría fue creada. O sea, Dios entonces hubo un tiempo que no tenía sabiduría. Otro argumento, un argumento exegético. El verbo que se utiliza inspirado por Dios es el verbo caná, que tiene múltiples significados y dependen del contexto. Es incorrecto contextualmente traducir el verbo caná como crear en Proverbios 8:22, ya que el versículo 23 hace alusión a la eternidad de la sabiduría, ya que dice, eternamente tuvo la primacía desde el principio. De hecho, la misma palabra hebrea traducida como eternamente o tiempo indefinido es olam, y es usada para expresar la naturaleza eterna de Dios en el Salmo 92. Así que es incongruente que Matías tenga que decir que la sabiduría fue creada en Proverbios 8:22, pero al mismo tiempo el versículo 23 diga que la sabiduría es eterna. Es ilógico. Ahora, argumento hermenéutico. Vamos a ver por qué es incorrecto traducir como crear. De los 4 verbos que existen en el hebreo para expresar una obra o creación, que es bara, cana, asa y yazar, solo bara comunica la idea de una creación ex nihilo o de la nada, y no se usa este verbo en Proverbios 8:22. Presta atención a este dato, Matías, porque esto no lo vas a poder refutar. De las 14 veces que se utiliza el verbo cana en el libro de Proverbios, en ninguno de los casos significa crear algo. Más aún, de las 14 veces, la mitad se aplican a la sabiduría y siempre tiene significado de adquirir o poseer. Así que vean ustedes. Ahora, si Matías quiere apelar, quiere tirar a la basura la versión inspirada por Dios, que es la versión hebrea, y quiere apelar a la Septuaginta para buscar algún tipo de refugio en su arrianismo, pues también la misma versión Septuaginta lo refuta, porque ¿qué es lo que dice la versión griega Septuaginta? Dice, el Señor me creó, pero no dice nada más me creó, dice me creó como principio de sus caminos, es decir, que el Hijo es el principio de los caminos de Dios, pero si Matías le quiere dar un sentido temporal, entonces tiene que concluir que también el Padre tuvo un comienzo temporal, ya que el Hijo es el principio de los caminos de Dios. ¿Acaso Matías piensa que Dios tuvo un comienzo temporal? Esto es ilógico. Así que de cualquier forma, donde quiera ir Matías con Proverbios 8:22, no le sirve absolutamente para nada. Luego dice que Jerónimo estaba incómodo con la traducción de la versión latina y tuvo que cambiarlo a poseer. Pero Matías desconoce el contexto histórico. Vean ustedes, ¿por qué Jerónimo traduce poseer en lugar de crear? Bueno, porque él le daba una prioridad a lo que era el texto hebreo y lo que era las versiones antiguas de latinas se basaban precisamente en la versión Septuaginta, por eso traducían creavit, que quiere decir crear. Entonces lo que Jerónimo hace es basarse en la versión hebrea, no en las versiones latinas que estaban influenciadas por la Septuaginta. Así que esa es la verdadera razón, no porque se sintiera incómodo, simplemente le daba una primacía al texto hebreo. Colosenses 1:15, no le sirve de nada a Matías apelar a este texto. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo refuta. Vea, vamos a ver. De hecho, este era uno de los textos que yo quería exponer, solamente que por el tiempo no me pudo dar. Pero el término primogénito en este contexto no puede significar primer nacido o primer creado, porque todo el contexto habla acerca de la preeminencia y la soberanía del Hijo. Más aún, el texto dice que todo fue creado por medio de ese primogénito. Todo fue creado por medio de ese primogénito. Y esto trae una contradicción lógica al argumento de Matías, porque si hay primogénito significa primer creado, primer nacido, o que el primogénito tuvo un principio. ¿Cómo es posible que San Pablo diga que todo fue creado por medio de ese primogénito? Entonces, ¿cómo es que pudo haber creado todo y al mismo tiempo ser parte de la creación o ser una criatura? Y a mí me gustaría que en esta noche Matías pueda decir claramente que él apoya la idea que este es un genitivo partitivo, porque esto le va a traer serios problemas
serios problemas lógicos. Entonces no debe interpretarse como primer creado. No es un partitivo en el sentido que Cristo era parte de la creación. De hecho, eruditos gramaticales como Daniel Wallace clasifican este genitivo como de subordinación, indicando que Cristo está por encima y que es el Señor de toda la creación. Hay otras interpretaciones como la de W. Vine, que lo toman como un genitivo objetivo, o A.T. Robertson, que lo toman como un genitivo de fuente o de origen, pero todas estas interpretaciones son perfectamente válidas y están en total armonía con el contexto. Pero afirmar que Cristo es una criatura, vean ustedes lo que tiene que hacer la sociedad Watchtower, tiene que torcer el texto bíblico e insertar la palabra, bueno, en la versión traducción del Nuevo Mundo que ellos utilizan, antiguamente le insertaban entre paréntesis la palabra otras cosas, o sea, para tratar de presentar esta creación como algo parcial, como algo relativo, pero eso no está en el texto griego. Ahora, si Matías hoy va a apelar al uso de panta en un sentido relativo, apelando a otros pasajes, lo cual yo no niego que puede ser en algunos contextos se puede utilizar panta en un sentido relativo, pero eso tiene que estar plenamente justificado por el contexto. Y en este caso, solamente por un prejuicio teológico, es que ellos insertan esta palabra otras cosas, o como dice ya en la traducción del Nuevo Mundo más actual, dice que todo lo demás fue creado por medio del Hijo, pero eso no es lo que dice el texto griego. Eso es una clara tergiversación de la sociedad Watchtower. Bueno, vamos a seguir adelante. Apocalipsis 3:14, otro texto que tampoco le sirve no le sirve para nada a Matías, porque tampoco significa ser creado. La palabra arge, cuando funciona como sujeto, presta atención, mi estimado Matías, en una oración con un genitivo generalmente denota autoridad, soberanía o el originador, no un origen temporal. Y esto lo vemos plenamente documentado en la lexicografía griega, como por ejemplo en el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Gerhard Kittel. No lo voy a citar, pero ustedes lo pueden buscar. Y hay diferentes opiniones sobre qué tipo de genitivo. Algunos dicen que es de subordinación, otros gramatólogos dicen que es un genitivo de fuente, pero todo el contexto apunta a que se está apelando a un poderío. Cuando ustedes analizan cómo es que Cristo es presentado en cada una de las iglesias, vemos que hay son títulos de autoridad. De hecho, el arge de la creación de Dios es un título de autoridad. Cuando dice el amén, también es un título de autoridad, y es un título que en el Antiguo Testamento se le daba al mismo Yahvé. De manera que, por ejemplo, los mensajes a cada iglesia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, en todos estos títulos denotan poderío y majestad. Y ese es el verdadero significado. Y este tipo de significado de poderío y autoridad con el uso de argi lo vemos consistentemente, por ejemplo, en la Septuaginta, donde se utiliza arge más un genitivo. De igual manera lo vemos atestiguado en obras extrabíblicas como, por ejemplo, Contrapión, donde dice que Dios es el arge de todas las cosas. En el mismo apócrifo de Nicodemo, Evangelio de Nicodemo, dice que el diablo es el arge de la muerte. O sea, vemos el uso de arge en ese sentido de prioridad, de cabeza. Bueno, hasta aquí mi tiempo. No me va a dar tiempo de seguir refutando. Tiempo. Bien, aquí tuvimos la participación de 10 minutos de refutación a los 15 minutos que tuvieron anteriormente cada exponente. Ahora vamos a darle la participación a Matías para que pueda refutar los argumentos que sostuvo Roberto Isaac en sus 15 minutos. ¿Está listo, Matías? Matías, ¿estás allí? El micrófono tiene muteado.
Matías, ¿me escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está. Ahora sí, bien. Perdón, sí, no sé qué pasó. ¿Está listo? Este, sí, sí. Ok. Adelante. Bueno, muy bien. Lo escuchamos apelar al principio de causalidad a Roberto en su primera exposición, pero yo no veo las credenciales de Roberto de astrofísica, ¿no es cierto? La teoría del Big Bang es una teoría, ¿sí? Así como hay otras teorías, hay teorías de universos paralelos, teoría de cuerdas, hay muchas teorías, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que es una de las teorías, la teoría más aceptada, pero eso no quiere decir que esté continuamente en discusión. Eso por un lado. Segundo, después, que habló Roberto, dijo que el logos era anterior al tiempo porque eso lo prueba Juan 1.1. ¿Lo prueba realmente Juan 1.1? Bueno, malas noticias, Roberto. Cuando dice el principio, ese principio está englobando al verbo. ¿Mm? El verbo usado, dice imperfecto ser estar, dijo Roberto, que dijo, indica una acción en curso en el pasado, pero no señala cuándo empezó ni cuándo terminó. ¿Mm? Así que no indica eternidad, sino estado pasado simplemente. Dentro del principio se enmarca ese Amy del logo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más dijo Roberto? Que el logos es el creador. Yo quiero que él me ponga en pantalla un sitio, un texto donde se diga que el logos es el creador. No existe en la Biblia, lo único que va a encontrar textos torcidos donde realmente la palabra usada allí se usa como medio hasta en sus propias Biblias trinitarias. No entiendo por qué Roberto dice ahora que Jesús es creador. No entiendo por qué él, tanto que habla de roles económicos en la Trinidad, ahora confunde los roles, ahora resulta que el Hijo tiene el rol de creador. No sabía eso, que en la Trinidad el Hijo tiene el rol de creador. Después apela a la inmutabilidad. La inmutabilidad. ¿No dijimos recién que eso era una categoría aristotélica? Claro que sí, esto no lo puede, que me lo niegue Roberto, que la inmutabilidad de Dios sea una categoría aristotélica. No lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer. Eso proviene de la filosofía griega. Este, después dijo Roberto que, hablando de Proverbios 8:22, que no puede ser que Jesús, que la sabiduría sea creada, porque Dios siempre tuvo su sabiduría. Bueno, Roberto, me diste la razón. Justamente por eso la sabiduría de Proverbios no es la sabiduría intrínseca de Dios, es una referencia a Cristo. Y aunque de manera poética, o como quieras llamar, hasta los padres de la iglesia aceptaron que habla del origen del verbo. Así que Roberto me dio la razón en este punto, ¿no? Y después cuando él citó y dijo que el contexto dice que es que el principio de sus caminos. Bueno, ahí no se está dando cuenta Roberto de que el principio de sus caminos es obviamente del principio de sus actos creativos. De esa manera tan simple se explica el contexto. No entiendo qué tiene que ver eso con lo que dijo Roberto. Con respecto al primogénito de toda la creación, me gustaría que Roberto, en su próximo tiempo, nos dé un ejemplo de un primogénito que se exceptúe del grupo del cual es primogénito o del cual es preeminente. Todavía no me lo ha dado. Se puso a explicar y desvió el tema, pero no me dio todavía el ejemplo de un primogénito en la Biblia que se exceptúe del grupo del cual es primogénito o preeminente, como él prefiera. ¿Mm? Después apeló a la traducción y se fue a criticar a la traducción del Nuevo Mundo, a decir que se insertó la palabra otras por un prejuicio teológico. Miren, yo les digo sinceramente, no pensé que Roberto iba a citar eso, ¿no? Primero que se va del tema, y segundo que no puede hablar de ninguna manera de prejuicios teológicos. Una rama, un trinitarismo que adulteró la Biblia a mansalva, no se puede hablar de adulteración ni de manipulación. Son los reyes de la manipulación, ¿no? Hablando, no personalmente de Roberto, por supuesto, estoy hablando del trinitarismo en general, adicionando pasajes que no están en la Biblia. O sea, sinceramente no entiendo por qué habla de prejuicios teológicos. Bueno, Apocalipsis 3:14 también habló Roberto y quiso citar algunos otros léxicos, pero la verdad es que el hecho de que un solo léxico trinitario,
admita que ahí es, Apocalipsis 3:14 está hablando del principio de una serie de creados, ya es demoledor para Roberto. Un solo léxico, y yo no le cité uno, le cité el de Thayer, el de Bauer, así que no me va a decir que esos son léxicos de los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Ahora bien, continuando con lo que decía Roberto, había hablado de, a ver si había anotado por acá, de Hebreos 1:10, sí, había hablado de Hebreos 1:10, lo aplicó a Jesús y dijo que Jesús es el creador en Hebreos 1:10, ¿verdad, Roberto? Ahora yo le pregunto a Roberto, en el 1:7, ¿quién es, a quién se le atribuye la acción de hacer de sus espíritus llamas de fuego o lo que sea? Ya que tengo tiempo, voy a buscar Hebreos y lo voy a leer con ustedes. Hebreos 1, a ver. Vamos a ver si lo que dice Roberto tiene sentido. Por ahí sí, y yo estoy equivocado. Dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Yo le pregunto a Roberto, ¿el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego son los ángeles? ¿O es que se le está aplicando a los ángeles un texto que habla de Jehová, por supuesto, pero ahora se lo está resignificando en los ángeles, porque ellos están incluidos en esa acción? Si me dice que sí, bueno, que le aplique lo mismo al versículo 10. Que le aplique lo mismo al versículo 10. Entonces ahí tiene su respuesta. Así que yo no veo dónde está la prueba de Roberto en Hebreos 1:10. No sé si me entendieron o la verdad que parece que no me entendió por la cara de Roberto. Cuando Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, y ahí empieza a decir, cita el Salmo, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Quién es el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego? ¿Los ángeles o Jehová? Exacto, Jehová. ¿Y a quién se lo está aplicando? A los ángeles, ¿no es cierto? A los ángeles. ¿Jehová son los ángeles? No, Roberto, ¿cierto? Me vas a decir que no. Y bueno, ahí está, un aplauso para Roberto. Un aplauso para Roberto. En el 10 tampoco, se le está aplicando una acción que hace Jehová al Hijo. ¿Jehová es el Hijo? No, Roberto, con la misma lógica, ¿te das cuenta? Bueno, hasta acá quiero ver qué otro argumento tiene Roberto. Hasta acá me tengo que ir a dormir, así que quiero terminar rápido. Muchas gracias. Bien. Tuvimos la participación de Matías en sus 10 minutos de refutación. Vamos a tener ahora un tiempo de 7 minutos de contrarrefutación a estos 10 minutos. ¿Está listo, Roberto? Sí, sí, se me complica un poquito de pronto el celular. No sé si les dije que tuve un problema con mi computadora, con la cámara, entonces la verdad que es un poquito tedioso aquí en el teléfono, pero bueno, ya vamos a empezar cuando me des la indicación, Carlos. Adelante. Bien, voy a tratar de ir rápido, no me da tiempo de explayarme como yo quisiera. Otro texto que cita Matías fue Miqueas 5:2, donde supuestamente se habla del origen del Hijo, pero el texto no habla realmente de un origen, sino que habla de una salida. No es lo mismo un origen a una salida. Cuando alguien sale, en este caso el Hijo, no está hablando de un origen temporal. De hecho, ese mismo texto dice que sus salidas son desde tiempos indefinidos, como dice la traducción del Nuevo Mundo, o desde el tiempo de la eternidad, desde días de la eternidad. Literalmente Olam, que es la misma palabra que se utiliza para hablar de la eternidad de Dios. Así que ese texto tampoco le sirve a Matías. Luego Matías habló de la subordinación del Hijo, etcétera, etcétera. Miren, yo quiero aclarar que aquí no estamos debatiendo acerca de la subordinación. Así que yo le voy a pedir a Matías que si él quiere debatir ese tema, lo podemos debatir en otra ocasión, pero ahora estamos hablando del tema si el Hijo es criatura, si es una creación o no. Luego, en su primera exposición, Matías citó a algunos padres de la iglesia como Teófilo, Tertuliano, Eusebio. Por ejemplo, dice que Teófilo dice que el Hijo fue producido por Dios. Y
bueno, yo quiero ser muy enfático. Cuando hablamos de que Dios es engendrado, producido, dentro del marco trinitario, estamos claros que se está hablando no de una producción, no de un engendramiento fuera del Padre, y ese es el meollo del asunto. Esos textos que cita Matías no les sirven para nada. ¿Por qué? Porque ellos no están hablando de que el Hijo fue producido, fue creado fuera del Padre. Eso sería una creación ex nihilo, como lo enseña la Watchtower, lo cual, por supuesto, contradice el mismo texto de la Escritura. Entonces, ahí no está hablando de una creación o de una generación fuera del Padre. Está hablando de que el Hijo es engendrado dentro del Padre, producido, si quiere utilizar la palabra, pero no es lo mismo que ser creado fuera del Padre. Eso sí sería una creación. Así que miren, qué curioso que Matías cita a Teófilo, que fue uno de los que acuñó por primera vez el término trías, Teófilo de Antioquía, y Tertuliano lo cita sacándolo totalmente de contexto. Yo no sé si Matías ha leído la obra contra Hermógenes, pero ahí Tertuliano está muy lejos de decir que el Hijo es un ser creado. Es verdad que él no tiene la terminología todavía de Nicea y de los concilios posteriores, pero él nunca afirma que en este caso el logos o la razón fue creada. De hecho, yo lo cité. Él lo que él enseña es que, digamos que el Hijo sí tiene como tal un tiempo en el cual antes no era hijo, después fue hijo, pero esto no es parte de la ortodoxia, esto era parte todavía de los conceptos que se iban a depurar. De hecho, el mismo Tertuliano en esa obra contra Hermógenes, que lo que precisamente estaba refutando era la idea de que la materia era eterna, que no tuvo un comienzo. Entonces, ese era el propósito de Tertuliano, de esa obra contra Hermógenes. Pero, por ejemplo, dice también del Padre que él no era Señor. También eso dice Tertuliano, pero ¿qué quiere decir? O sea, no quiere decir que no existía el Padre, simplemente dice que no era Señor hasta que creó, hasta que llevó a cabo la creación. Pero bueno, esa es una teología propia de Tertuliano, pero de ningún modo dice que el Hijo tuvo algún comienzo. Luego habla acerca de Orígenes. Mira, me da mucho gusto, por un lado, que Matías acepte que Orígenes sí creía que el Logos era increado. Esto por aquello, por allá de algunos debates que tengo por ahí con el mismo Renan González, que a lo mejor está viendo este video. Vean ustedes que me da mucho gusto que Matías sea honesto y admita que efectivamente Orígenes creía en la generación eterna del Hijo. Muy bien, Matías, te felicito porque ahora has refutado a tu propio correligionario Renan González, que él dice que no, que Orígenes creía que el Logos tuvo un principio. Bueno, volviendo un poquito a mi argumento inicial, no me va a dar tiempo, pero después lo voy a ir desarrollando. Matías no pudo refutar mi primer argumento, mi primera premisa, que es un argumento cosmológico. Él dice que yo no soy un experto en astrofísica y que por lo tanto no tengo como que la autoridad para poder hablar de ello. O sea, esa no es una respuesta válida. O sea, decir que yo no soy astrofísico no significa que yo no pueda presentar, como lo hice, de hecho, un argumento sólido. Y él dice que bueno, es que el Big Bang es una teoría. Bueno, perfecto. Quiero que el día de hoy Matías presente, si no acepta la teoría del Big Bang como el inicio del universo, realmente hay evidencias. Y la misma sociedad Watchtower en libros, como acá tengo uno del creador y muchas otras literaturas, hablan acerca del Big Bang como el inicio del universo. Pero bueno, si Matías hoy quiere tirar a la basura también su literatura que habla acerca del Big Bang, bueno, entonces que Matías presente a qué teoría del origen del tiempo o del universo se va a adherir, porque si no solamente es una negación gratuita, no está refutando nada. Decir que hay otras teorías, eso no significa que está refutando el argumento. Bueno, entonces que Matías diga qué teoría se está adheriendo para poder explicar lo que yo presenté con claridad. Que el Hijo, si el Hijo, noten ustedes, hoy Matías va a tener que aceptar una cosa, o el universo tuvo un comienzo o no tuvo un comienzo. Si él dice que sí tuvo un comienzo, entonces tendrá que explicarme por medio de quién vino ese universo.
y por lo tanto el tiempo y el espacio, porque no se puede separar el universo del tiempo y el espacio. Entonces Matías tendrá que explicarme por medio de quién vino a la existencia ese universo. Luego, cuando cita Juan 1.1, dice que ese texto presenta al Hijo dentro de la creación, y dentro de eso es totalmente falso, Matías, porque dice que en el principio el verbo era, no dice que llegó a ser, no dice que en el principio Dios creó al verbo. Y ahí yo te puse un ejemplo con el verbo egéneto, que sí significa llegar a ser o existir. Bueno, creo que ya se me terminó mi tiempo. Bien, aquí tuvimos los 7 minutos de contrarrefutación de Roberto. Ahora vamos a darle la participación a Matías con sus 7 minutos de contrarrefutación. Este debate es acerca si es el Hijo un ser creado o increado. Dejen sus likes, compartan y hagan sus comentarios para las dos partes de manera respetuosa. Matías, ¿está listo? Perfecto. Ok, me avisa. ¿Listo? Adelante, adelante. Bueno, no me va a tomar mucho tiempo esto. Quiero hacerlo lo más rápido posible. Miqueas 5.2, estuvo hablando Roberto de Miqueas 5.2. El tema es que Roberto acá va a tener que quemar todas las Biblias que dicen lo que yo mismo expuse, ¿no? Que hablan de un origen, ¿no? En un tiempo no conocido, como bien lo aceptó Roberto. La palabra origen, ¿sí?, se lleva puesto, ¿no?, al tiempo no conocido. Así que, lamentablemente para Roberto no puede negar la Biblia en este caso. Después dice que los padres de la iglesia hablaban en un marco trinitario, y en otras exposiciones de él lo escuché hablar de un prototrinitarismo. Pero eso no se puede probar. O hay Trinidad o no hay Trinidad. No hay la mitad de la Trinidad o algún esbozo de Trinidad. No existe eso. O es revelada la doctrina o no es revelada. Punto, se terminó. No hay manera de apelar a un prototrinitarismo, ¿no? Porque yo también le puedo decir y de hecho he citado a padres y lo he escuchado a Roberto negar a las palabras de Tertuliano. Eso realmente me dejó perplejo. ¿Cómo negó? Y es cierto que estaba hablando y tratando de refutar el argumento de otra persona que hablaba de que la materia era preexistente. Pero dentro de ese contexto se llevó puesto todo lo que estaba afirmando Roberto. Así que una cosa no quita la otra. Que yo esté hablando en un contexto de alguna cosa y tratando de hablar de esa cosa refute otra, ¿en qué me salva a mí eso? En nada, estoy refutando igual, por más que esté hablando de otra cosa. Así que no puede, no le sirve a Roberto tampoco ese argumento. En cuanto a Orígenes, bueno, él tendrá su discusión con Renan. Renan es Renan y Roberto es Roberto. Tienen que arreglar sus discusiones filosóficas ellos dos. Yo presento lo que pude investigar acerca de Orígenes con lo que tenía disponible. Y lo que tengo disponible y lo que está al alcance de todo muestra la tremenda contradicción de Orígenes. Por un lado, afirmando la generación eterna, y por otro, diciendo que el único que es increado e inengendrado es el Padre. Punto. Así que eso por otro lado. Después se quejó Roberto de que yo le pedí credenciales del astrofísico. ¿Por qué dije eso? Porque ni siquiera las más grandes mentes de la ciencia pueden definir lo que es el tiempo ni lo pueden explicar. Y ahora ustedes me van a decir que Roberto hoy en este live nos da la explicación de lo que es el tiempo. ¿Están escuchando ustedes eso, lo que está afirmando Roberto? Nos está explicando el concepto del tiempo, que ni siquiera las grandes mentes pueden definirlo, todavía está en discusión lo que es el tiempo. A Roberto yo creo que no le vendría mal repasar algunos de los conceptos para darse cuenta de que no es tan así como él dice, tan seguro que está de saber lo que es el tiempo, ¿no? Tranquilamente el Logos pudo ser el punto de inicio del tiempo. ¿Excluye eso la Biblia? No lo excluye. Y si él dice que estar fuera de la creación es atemporal, entonces los ángeles que vieron la obra creativa de Dios también son atemporales, como el Logos. Son creados en la eternidad y por lo tanto no se sabe si son creados o no creados, porque son creados eternamente como algo congelado
¿sí? Ahí en la eternidad. ¿Va a aceptar eso, Roberto? ¿Verdad que no? Me está diciendo que no. La verdad que no. Así que bueno, pasamos si quieren ustedes a la otra parte. Yo no tengo más nada que decir. Bien, aquí concluimos entonces con los 7 minutos de refutación que tuvieron cada exponente. Ahora vamos a pasar a una parte del debate, el segmento de preguntas. Cada exponente tendrá 1 minuto para formular su pregunta, 3 minutos para responder y 2 minutos para refutar. El primero que va a iniciar es Roberto Isaac con su primera pregunta a Matías. ¿Está listo, Isaac? Sí, bueno, lástima, yo tenía aquí unas imágenes en la computadora para poder graficar mejor las preguntas que yo le iba a hacer a Matías, pero pues bueno, no tengo las imágenes en el celular, así que bueno, tendrá que echar a volar un poquito la imaginación, Matías. Pero sí, adelante, voy a empezar con mi primera pregunta cuando tú me lo indiques, Carlos. Adelante. Bueno, vamos a empezar con este argumento que hoy verdaderamente está torturando a Matías, el argumento cosmológico. Y él dice que, bueno, ni las grandes mentes pueden explicar el tiempo, pero hoy estamos debatiendo sobre el origen supuestamente de la creación del Hijo, entonces tenemos que hablar del tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nadie sabe qué es el tiempo, entonces, ¿qué estamos debatiendo? Estamos hablando de la creación. Mi pregunta es muy simple, Matías. El Hijo, según la Biblia, en Hebreos 1:3, fue el medio por el cual vino a la existencia el universo, ¿sí o no? El Hijo es el medio por el cual el Padre creó, como dice Hebreos 1:3 y Colosenses 1:16, Juan 1:3, Él creó todo, incluyendo el universo. ¿Es el Hijo, entonces, el creador del universo? Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, Matías? Sí. Ok. Me avisa para ponerle su tiempo y así Listo. usted inicia. Adelante. Bueno, Roberto me preguntó si el Hijo es el creador del universo. Bueno, está desactualizado con nuestras creencias. Nosotros no creemos que Jesús sea el creador del universo. Como bien dijo Roberto al principio, creemos que es el medio, ¿sí? Y obviamente, si es el medio que Dios usó para crear, tiene que estar antes de todas las demás cosas creadas, ¿no es cierto? Eso es lógico. Pero eso no impide que Él mismo no haya sido creado, que me muestre un texto que impida eso. Esa es mi respuesta. Bien. Duró 25 segundos. Ok. Roberto, ¿está listo para tus 2 minutos de refutación? Listo, Carlos. Adelante. Bueno, realmente me decepciona la respuesta de Matías. Tuvo tiempo para poder sustentar un poco más su respuesta. Miren, la Biblia es muy clara. Dice que todo fue creado por medio del Hijo, no todo lo demás. Como dijo y torció hoy Matías, siguiendo fielmente a la Watchtower, que no ha podido demostrar que en Colosenses 1:16 tenga que agregarse algún tipo de especificación relativa a la creación. Juan 1:3 dice que todo fue creado por medio del Hijo. Hebreos 1:3 dice que por quien asimismo hizo el universo, hablando del Padre. Sí, lo presenta como un agente instrumental. Muy bien, perfecto. Pero ese agente instrumental es por medio del cual se produce el universo. Entonces quiere decir que el Hijo es anterior al universo. Y era tan simple de admitirlo, Matías. El Hijo es según la Biblia, el Hijo es anterior al universo. Él dijo en su respuesta que también entonces los ángeles tenemos que colocarlos antes del tiempo, pero los ángeles en ningún momento dice la Biblia que fueron creados antes del universo, ni antes del tiempo, ni en la eternidad, jamás dice eso la Biblia. Eso es algo que Matías hoy se sacó de la manga. Ahora la pregunta lógica aquí es, si de acuerdo al modelo por el cual hoy podemos hablar del tiempo, no es que no podamos hablar del tiempo, o sea, sí podemos hablar del tiempo, Matías, porque para eso hay conceptos
Y si no hay conceptos y somos ignorantes de qué es el tiempo, entonces, ¿cómo tú puedes decir que el Hijo es creado de un punto cronológico? Es ilógica tu razonamiento. O puedes hablar de explicar el tiempo o no puedes explicarlo el tiempo. Entonces, el Hijo es antes de la creación del tiempo porque Él produce el universo. Y si está antes del tiempo, se sigue que entonces es un ser atemporal y por lo tanto increado. Tiempo. Bien. Aquí tuvimos la respuesta de Roberto Isaac. Perdón, la refutación de Roberto. Ahora vamos a darle la participación a Matías a su primera pregunta. ¿Está listo, Matías? Sí. Adelante. Roberto, a ver, te voy a hacer una pregunta básica. Tu total, completo y único Dios, ¿es engendrado o es inengendrado? ¿Está listo, Roberto? ¿Entendió la pregunta? Sí, perfectamente. Bien, me avisa. Contamos 2 minutos. Bueno, ahora Matías utiliza una pregunta trampa, una pregunta tramposa. ¿Por qué? Porque cuando me pregunta acerca de mi Dios, obviamente mi Dios está dentro de un contexto trinitario, ¿sí? Entonces, dentro de la Trinidad subsisten 3 personas divinas y cada una tiene su papel, tiene su rol dentro de la interacción con la creación. Entonces, decir que si mi Dios total dice, como si nosotros creyéramos que la Trinidad es como que una parte, como que es algo ensamblado, ¿no? Como alguien dijo por allá o sugirió, es un tercio de Dios, el Espíritu Santo un tercio de Dios y el Padre un tercio de Dios y los 3 hacen como que un Dios completo. Eso es totalmente falso, no. Eso no es la Trinidad, nosotros no creemos que Dios está dividido en partes, pero sí que dentro de ese misterio, que al final la Trinidad es un misterio, subsisten 3 personas y dentro de esas 3 personas, el único que es engendrado es el Hijo. ¿De acuerdo? La persona del Hijo es engendrada en el tiempo, sí, porque hay un punto hablando de como hombre fue engendrado. Ahora, si hablamos desde el punto de vista divino, el Hijo eternamente es engendrado, no tuvo un origen, pero te estamos hablando de diferentes personas que están dentro, y además esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con el tema, o sea, ese es un tema que tiene que ver más con un tema filosófico, con un tema que tiene que ver con la Trinidad, pero de ningún modo aporta en este caso a la discusión si el Hijo es un ser creado. Engendrar no es lo mismo que crear. Ese es el problema de Matías y los testigos de Jehová, que es diferente engendrar y crear. Creo que ya se terminó mi tiempo. Son 3 minutos. Ok. Entonces ahí está el asunto, que dentro del contexto trinitario, el Hijo es engendrado. ¿Cómo? No lo podemos entender cómo. El cómo no podemos entenderlo. La Biblia no da detalles, ¿sí? Y hoy Matías se mofó y dijo, no, o es una revelación, la Trinidad así revelada o no lo es. O sea, Matías hoy tiró a la basura tantos años de propaganda de la Watchtower, donde habla del conocimiento progresivo, donde habla de que el conocimiento es como la luz de la aurora que va en aumento. Hoy dice Matías, no, eso es una basura de la Watchtower y ahora tiene que la revelación tiene que ser para el tiempo. Paró el tiempo. ¿Cuál es su negativa, Matías? Que habla, dijimos que no ataque. ¿Qué tiene que ver la Watchtower? No tiene nada que ver. Roberto, trata de refutar los argumentos de Matías. No le mencione su organización y así llevamos un debate con armonía, por favor. No sabía que estaba en el plano del debate, que se podía atacar la organización, pero él dice que no. Así que trate, por favor, de no
atacar su organización. Bien. Pero un comentario nada más, o sea, no estoy atacando su organización, solamente estoy mostrando que es ilógico que Matías pida y exija que la Trinidad tenga que darse así, sin ningún tipo de conocimiento progresivo, cuando su organización, eso es lo que predica, el conocimiento progresivo, o sea, eso es lo que yo estoy argumentando. Rectificamos aquí. Entonces, en ese sentido, lo que dice Roberto, tienes razón. Si por un lado tú dices que la Trinidad no se sostiene porque pero es un acá no invento. estamos hablando de la Trinidad, Carlos, estamos hablando de que conteste la pregunta. Yo le hice una pregunta clara, es que él me tiene que contestar. Mira, no te puedo contestar y punto, lo que sea, pero no irse por la rama a la Watchtower, a la Trinidad. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos sí, entonces. Ya respondí, ya di mi respuesta sí. y sí. Solo te quedaba un segundo. Así que aquí tenemos la respuesta de Roberto Isaac. Vamos a darle 2 minutos a Matías para que refute la respuesta de Isaac. ¿Está listo? Bueno, listo. Adelante. Bueno, yo pensé que iba a ser un poquito más moderado esto, pero bueno, son cosas del ardor. Está bien, Roberto, no pasa nada. Quédate tranquilo. Lo que sí pudimos ver, ustedes escucharon, cómo no pudo contestar la pregunta, no pudo contestar. Yo le pregunté, ¿su total, completo y único Dios? ¿Él no tiene un total, completo y único Dios? ¿Él no es monoteísta? Claro que lo tiene, según él. Tiene un único Dios, un solo Dios. Y no me puede contestar si es engendrado o inengendrado. Se tuvo que ir hacia la doctrina de la Trinidad y dar por sentada esa doctrina, haciéndome que yo también la acepte como para que le pueda contestar la pregunta. Pero fíjense, si yo le pregunto a un judío y a un cristiano del primer siglo esa pregunta, le pregunto, judío o cristiano del primer siglo, ¿tu total y completo y único Dios es engendrado o inengendrado? ¿Qué me va a contestar? Inengendrado, sin ningún problema, ¿no? Porque sabe que si él dice que su total y único Dios es engendrado, ¿qué pasa? Niega la inmutabilidad de Dios. Fíjense cómo está anteponiendo las categorías filosóficas aristotélicas antes de la verdad de la Biblia. Y si dice inengendrado, admite que el Hijo de Dios, que el Hijo no es el Dios único, ¿no? No tiene salida ahí. Así que ahí está perdido, lamentablemente, Roberto. ¿Vieron ustedes que no me pudo contestar? Él defiende la generación eterna del Hijo, pero si el Hijo es Dios, y si yo le pregunto, ¿el único Dios es engendrado o es inengendrado? No puede contestar. Bueno, hasta ahí. Bien. Vamos a darle la participación de Roberto Isaac para que haga su segunda pregunta. ¿Está listo, Roberto? Tenía su micrófono muteado. Ahora sí. Ok. Sí, estoy listo cuando tú me indiques. Adelante. Bueno, mi pregunta, vamos al punto bíblico. Colosenses 1, 15, 16 es un texto que utilizan los testigos de Jehová para hablar de que el Hijo es un... Roberto, ¿estás ahí? Perdón, sí, se me activó por acá una alarma, no sé. Sí, no sé hasta dónde se me escuchó. No, sí, inicia del comienzo para que se pueda entender el contexto de su pregunta. Ok, bueno. Colosenses 1, 15 y 6 es un texto que utilizan los testigos de Jehová para presentar al Hijo como que es parte de la creación. Entonces, cuando dice que es el primogénito de toda creación, mi pregunta es, esa frase, primogénito de toda creación, ¿es un genitivo partitivo? Para ti, Matías, ¿es un genitivo partitivo? Si tu respuesta es que sí es, entonces, en parte de qué creación es el Hijo, porque para hablar de un partitivo, tiene que ser parte de un grupo para que pues entonces pueda ser partitivo. Entonces mi pregunta es, ¿de qué categoría o de qué creación es parte el primogénito en ese texto? Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, Matías?
Sí, sí. Ok. Me avisa cuando esté listo y te contamos tus 3 minutos. Bueno, Adelante. listo. Bueno, lo que quiere hacer Roberto, yo ya sé la trampa que quiere hacer él. Es lo mismo que si yo digo que Jesús es el primogénito de María, ¿acaso Jesús es parte de María? ¿Literalmente? Eso es lo que está, la trampa que está poniendo Roberto Isaac. Pero acá todos entendemos, Roberto, que ser parte de la creación significa que ser parte de la familia de la creación. No pudo Roberto en todas sus exposiciones darme un solo ejemplo donde el primogénito se exceptúe del grupo de la creación. No pudo darlo. Y no lo va a encontrar en toda la Biblia, que me dé un solo ejemplo de un primogénito que se exceptúe del grupo del cual es primogénito. Tanto si fuera hijo nacido primero o si fuera simplemente preeminente. No va a poder encontrar. Así que le dejamos a Roberto que luche con ese argumento y que ahora en su refutación que me dé un ejemplo ante todos de eso que le estoy pidiendo. Que nos dé un ejemplo de un primogénito que se exceptúe del grupo del cual es primogénito. Te escuchamos, Roberto. Ok. Se duró 1 minuto con 15 segundos. Roberto, para que inicie con tus 2 minutos de refutación. ¿Está listo? Adelante, estoy listo, Carlos. Adelante. Se dieron cuenta que Matías no fue capaz de explicar lo que yo le pregunté. O sea, si ellos utilizan Colosenses 1, 15, 16 para decir que el primogénito es parte de la creación, no parte de la familia. O sea, Matías tiene que ahora agregarle palabras al texto griego, es decir, parte de la familia. No, estamos hablando que dice que es primogénito de toda creación. No dice que parte de la familia de la creación. Entonces, no estés inventando, Matías, por favor. No pudiste explicarme, te voy a decir por qué. Porque este texto refuta, si tú dices que esto es un genitivo partitivo, o sea, que el primogénito es parte de la creación, contradice lo que el apóstol Pablo dice, porque él dice que todo fue creado por medio de ese primogénito. Entonces, si todo fue creado por medio del primogénito, no puede ser parte de la creación. Y según la teología de la Watchtower, el Hijo es creado directamente por Jehová. Entonces, solamente le queda a Matías decir que entonces el primogénito es parte de sí mismo, porque no existe una categoría en la cual se pueda poner al primogénito, no puede poner a las criaturas, porque las criaturas llegaron a la existencia por medio del primogénito. La única categoría, por así decirlo, que le queda en la teología de la Watchtower es que entonces el hijo es parte de sí mismo, totalmente ilógico. O sea, es como si entonces el primogénito se creó a sí mismo. O sea, no puede ser parte de ninguna creación sin que contradiga lógica y bíblicamente Colosenses 1, 15, 16. Así que está totalmente refutado Matías. Ahora él ha estado insistiendo en que yo no he podido darle un texto donde el primogénito se exceptúe de ser el primero, el primer nacido, etcétera. Miren, no es que 1 minuto 30 llevo. No, 2 minutos. Bueno. 2 minutos. Ok, sí, perdón. Sí, puse mi cronómetro desfasado. Adelante. Ok. Vamos a pasar ahora con la segunda pregunta de Matías. ¿Está listo, Matías? Sí, estoy listo. Adelante. Bueno, Roberto, a pesar de que afirmabas que no está relacionado el tema, yo te voy a hacer la pregunta igual. ¿Hubo un tiempo en que el hijo no estuvo subordinado? Esa es simplemente la pregunta. Ahora todos se van a dar cuenta por qué tiene que ver con el tema. ¿Hubo un tiempo en que el hijo no estuvo subordinado al padre? ¿Entendió la pregunta, Roberto? Sí, totalmente. Adelante. Bueno, no hay ningún problema con la pregunta que hace Matías. La cuestión aquí es que cuando Matías me pregunta acerca de Dios, de mi Dios,
yo le tengo que hablar en los términos de la Trinidad, porque yo creo en un Dios trino, ¿sí? Entonces, no es que yo esté utilizando filosofías o otro tipo de argumentos. Simplemente, si a mí me pregunta por mi Dios, yo no me voy no voy a ir al concepto judío, porque a un judío tú le preguntas acerca de Jesús y lo rechaza. Entonces, mi criterio no está en qué es lo que piensa un judío acerca de Dios, porque el mismo Jesús puso de manifiesto que ellos ni siquiera conocían a Dios, porque si lo hubieran conocido al Hijo. Entonces, la pregunta que hace Matías acerca de la subordinación, tengo que irme en este caso, al Hijo como en su categoría, en este caso, divina, como Dios. El Hijo como Dios no puede estar subordinado al Padre, obviamente, siempre. El Hijo está subordinado al Padre en la economía de lo que es la creación. Cuando Dios, por medio del Hijo, interactúa con la creación, entonces es donde ocurre, digamos, ese rol del Hijo subordinado al Padre. Entonces, a eso, pero eso no afecta en nada su esencia divina, porque aún ahora, el Hijo en el cielo como hombre está subordinado al Padre, o ni siquiera puedo decir solamente como hijo, como hombre, en su papel mediador, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, entonces ocupa ese papel de subordinado. Pero eso es lo que yo puedo contestarle a Matías acerca de su pregunta. No sé si va a satisfacer su pregunta, pero es lo que yo puedo contestar. Te quedaba un minuto, Roberto. No sé si lo quiere. ¿Son 3 minutos de mi respuesta? Ok. 3 minutos. Sí, o sea, no, la Biblia marca ciertos límites, ¿no? O sea, Matías me habla de que si siempre estuvo subordinado, bueno, no podemos, la Biblia no revela más allá de lo que presenta en las Escrituras, en este caso acerca del Hijo. En el Antiguo Testamento, el Hijo se manifestaba como el ángel de Yahvé y pues había un tipo de subordinación. Pero la subordinación no tiene nada que ver con la inferioridad, no tiene nada que ver. Es más, Jesús estuvo subordinado a sus padres cuando estuvo aquí en la tierra. Pero eso no significa que él era inferior. Es más, la mujer está sujeta al varón, dice la Biblia, pero eso no significa que ontológicamente sea inferior. Entonces, no sé hacia dónde va esa pregunta de Matías realmente. Bien, aquí concluimos con los 3 minutos de Roberto. Ahora vamos a darle 2 minutos de refutación a Matías. ¿Está listo? Listo. Adelante. Bueno, ustedes pudieron ver, yo no dije nada, Roberto actuó solo. Yo no me gusta decir que entregó el debate, no lo voy a decir tampoco, pero está ahí en la cornisa, Roberto, lamentablemente. ¿Por qué? Ustedes vieron que no pudo contestar. Es más, me dijo, acá noté, la Biblia no revela. Ahora, ¿cómo es, Roberto? Ahora no revela la Biblia, pero para describir una reflexión teológica de una generación eterna y especular, ahí sí revela la Biblia. Ahí sí podemos especular. Ahora yo te estoy pidiendo una respuesta a una simple pregunta y no me puede decir sí o no. ¿Saben ustedes por qué Roberto no me puede decir si el Hijo siempre estuvo subordinado? ¿Sabe por qué no puede? Porque si dice que sí, entonces esa subordinación es eterna. Y si es eterna, escuchen todo lo que están ahí en el chat, si esa subordinación es eterna, sin principio, sin final, es ontológica. Es ontológica. Sí, dice que no, Roberto. Perdió el debate. Perdóneme, pero perdió el debate. Esa subordinación es ontológica, si es eterna, muchachos. Porque no hubo un principio, él lo va a decir, hubo un principio en el engendramiento. No, él me vino a defender eso. Y si no hubo un principio, es eterno. Y si es eterno, como dice él, si esa subordinación es eterna, es ontológica. Así que ya no es un rol, es subordinado en esencia. Y se terminó aquí el debate. Yo podría apagar acá el stream y se terminó el punto. Así que bueno, pasamos a la otra pregunta de Roberto. Ok, concluimos aquí.
Roberto, tu tercera pregunta. ¿Está listo para formularla? Déjeme decirle, a ver si están de acuerdo los dos. Yo mañana tengo que trabajar. Si quieren, concluimos con las preguntas y dejamos los 20 minutos de cada uno, porque mañana tengo que trabajar. Dale, yo no tengo problema con las preguntas. Una pregunta más Igual y tú, listo. Roberto. Bueno, yo no quiero obviamente ser inconsciente, ¿no? Pero me parece que, o sea, como te dejar un debate a medias, inconcluso, pues no sería lo ideal, ¿no? O sea, creo que ya lo que hemos expuesto, pues ahorita ya está sobre la mesa y perder el hilo ahorita dejando la conclusión, creo que sigue, ¿no? Son 10 Sí. minutos de conclusión. Ujú. Pues es como que, o sea, no le veo mucho sentido, ¿no? Como que mañana hacer una parte. Si Matías está de acuerdo, y pues la verdad no soy partidario de cambiar los formatos, pero si Matías está de acuerdo, podemos acortar la conclusión a, no sé, 5 o 7 minutos. Esto pues por la petición que está haciendo Carlos, pero, o sea, Si dejarlo para querés, otro día, Roberto, ¿no? si querés, la última pregunta y después concluimos, si querés, 3 minutos cada uno y listo. ¿Está ¿Está de bien? acuerdo, Roberto? Yo también, acá son las Oh, casi la 1, acá. Y ok, yo tengo que ok, trabajar. sí, o sea, no quiero yo acá ser el inconsciente, ¿no? Así que bueno, adelante, ¿no? Si se les está Para, perjudicando el para, horario, para la pues, próxima traten de hacer un horario más temprano para que así podamos terminar temprano también. Cuando vayan a debatir, oh, un horario más temprano, más conveniente para mí. ¿Ok? Bien, adelante, Roberto, adelante. tu tercera pregunta. Adelante. Eh, Bien, Matías, uno de los textos que yo cité dentro de los argumentos para probar la inmutabilidad del Hijo y presentarlo como autor o autor en la creación, aunque él sea el agente instrumento, el agente instrumental, es Hebreos 1.10. Hebreos 1.10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este Señor al cual se le atribuye la autoría de la creación, la fundación de la tierra y la creación de los cielos? Porque dice que son obra de sus manos. ¿Quién es este Señor que dice, tú, oh Señor? ¿Quién es este Señor al que se está refiriendo el autor de los Hebreos? Adelante, esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, Matías? Sí, sí, entendí. Adelante. Bueno, Roberto, perdiste la última pregunta. Podrías haber cambiado de tema porque ya hablamos ese tema y la verdad es que me reconociste. El que tenga dudas, vuelva para atrás del debate y fíjense, analicen con cuidado lo que reconoció Roberto. Yo le pregunté a Roberto, en el versículo 7, cuando dice ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Yo le pregunté si era una cita del Salmos que originalmente aplicaba a Jehová y ahora se lo están aplicando a los ángeles, porque los ángeles tuvieron participación en ese evento. Y yo le pregunté por qué no hace lo mismo con el 10. ¿Quién es ese Señor? Obviamente no vamos a negar que es una cita del Salmos que aplica a Jehová. Pero ¿por qué se le aplica al Hijo? Porque tiene participación en la creación. Pero vimos a través de este debate cómo Roberto mintió. Fíjense ustedes que empezó diciendo que Jesús es el creador y después se dio vuelta. Aceptó que es el medio. Aceptó que es el medio. ¿Por qué? Porque no puede encontrar en la Biblia un texto claro e irrefutable que diga que Jesús es el creador. No tiene un texto. Es más, si yo quiero, busco ahora texto donde Jesús mismo atribuye la creación a su Padre. Ustedes seguramente conocen el texto que dice aquel que los creó, macho y hembra, aquel que los creó, alguien externo a él los creó. O el texto que dice que el Padre hace salir su sol sobre los inicuos, ¿no? Sobre los injustos. Entonces, ¿a quién Jesús atribuye la creación? Al Padre. Y ahora Roberto, con más autoridad que Jesús, quiere atribuirle la creación
al Hijo y utiliza subterfugios, torciendo el texto de Hebreos, cuando lo único que está haciendo acá el autor es aplicar un texto del Antiguo, una cita, ¿sí? Eso se llama Pesher, creo que se llama, lo que hace es resignificar la cita del Antiguo Testamento para aplicarlo al Hijo, pero no quiere decir que sean la misma persona. Entonces tenemos que concluir que Jesús es David, porque por ejemplo se le aplica un texto que habla de David, diciendo, hoy te he engendrado como mi hijo, supongamos. Entonces David es ontológicamente Jesús, ¿verdad que no? Que es una profecía. Bueno, entonces te lo dejo, Roberto, a ver cómo salís de este pozo. ¿Estás listo, Roberto, ahora para refutar tus 2 minutos? Adelante. Pero son 3 minutos, ¿no? No, 2 minutos de 2. refutación. 3 para responder. Así que yo tengo el formato. Ok, sí, bueno. 2 minutos de pregunta, 3 de respuesta y 2 de contrarrefutación. Sí, fue como ok, bueno. ¿Me puedes reiniciar mi tiempo? Porque no te lo he contado todavía. Ok, bueno. Inicio. Matías dice que yo admití que cuando habla del versículo 7, ¿en qué momento cuando dice ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus? ¿Quién es el que hace a sus ángeles espíritus? Pues Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el texto de Hebreos. En ningún momento se está haciendo una doble aplicación que primero se le aplica a Dios y luego se le aplica a los ángeles. Eso es totalmente falaz, lo que dice Matías. Ahora, dice que yo estoy torciendo Hebreos 1:10, pero el texto es clarísimo. El texto se le está atribuyendo al Hijo, porque dice, tú, oh Señor, es más, desde el versículo 8 dice, más del Hijo dice, y claramente lo que está diciendo, se está diciendo acerca del Hijo. Entonces, Matías sale con un muñeco de paja diciendo que yo estoy tratando de probar como que el padre es el mismo hijo, es la misma persona o algo así, y eso es totalmente falso. Yo lo que estoy afirmando es que el autor de los Hebreos está identificando a ese Yahvé del Antiguo Testamento como Jesús. O sea, que es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento, no el Padre. No está identificando al Padre, está identificando a Jesús como ese Yahvé del Antiguo Testamento. O sea, que ese Yahvé del Antiguo Testamento es Jesús. No estoy diciendo que Jesús y el Padre sean la misma persona, ni que el autor de los Hebreos también lo está haciendo. Así que ahí está totalmente refutado Matías. Ahora él apela a un concepto del Pesher, que es totalmente falaz, porque no tiene nada que ver con la conexión de profecías antiguas, y es una mera interpretación, no es un cumplimiento secundario. Entonces, Matías tiene que probar que aquí el autor de los Hebreos está aplicando ese método de interpretación que es el Pesher, pero no va a encontrar ningún tipo de respaldo de ningún erudito ni de nadie que diga que ese es un tipo de interpretación Pesher. Y además de eso, de nada le va a servir tampoco a Matías. Bueno, ya se terminó mi tiempo. Bien, vamos a darle la participación a Matías para que haga su última pregunta. ¿Está listo, Matías? Listo. Adelante. La pregunta es clara. Primera de Juan 5:18, todos lo conocemos, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, dice, ¿no? Ahora yo le pregunto, él dice que el engendramiento es eterno. Primera de Juan 5:18, ¿apoya o refuta su punto? Quiero que me conteste eso. ¿Entendiste la pregunta, Roberto? ¿Me la puedes repetir, por favor? Voy a buscar el texto igual. Hebreos, ¿qué me dijiste? Matías, Primera de Juan 5:18. ¿Apoya o refuta el concepto de un engendramiento eterno? A ver, voy a buscar el texto. Primera de Juan 5, versículo 18. Ok. Ya. Cuando tú me indiques... ¿Entendiste la pregunta? Sí, creo que ya más o menos sé por dónde quiere ir Matías, ¿no? Ok, adelante. Bueno, Matías trata de hacer una falacia de falsa asociación.
quiero utilizar este texto de 1 Juan 5:18, donde dice que sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, y trata de relacionarlo con Jesucristo. Pero aquí el apóstol Juan no está hablando del engendramiento, no está hablando de la generación eterna, aquí no está hablando de un engendramiento eterno, está hablando de los hijos de Dios que nacen de Dios. Obviamente que no, aquí no hay un engendramiento eterno, por favor, Matías. Me sorprende que trates de utilizar este tipo de falacia. Obviamente, cuando se habla de los hijos de Dios, de las criaturas, este engendramiento, nacer de Dios, no es algo eterno, eso es lógico. Hay un punto en el cual, como dice Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron les dio de la autoridad de ser hechos hijos de Dios, porque no nacieron de carne ni de sangre, sino de Dios. Entonces llega un punto en el cual se le da una autoridad a los hijos de Dios, a las criaturas, de ser hechos hijos de Dios. Nacen de Dios, son engendrados de Dios. Hay un engendramiento espiritual, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de la generación eterna. Entonces, Matías está ahí totalmente, se va por la tangente con una falacia de falsa asociación. O sea, quiere poner en la balanza el engendramiento de las criaturas, de los hijos de Dios, con el engendramiento de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y de eso no está hablando el apóstol Juan. No está hablando obviamente de un engendramiento eterno. Adelante. Bien, te quedaba un minuto, Roberto. Ahí nomás, ya creo que es suficiente, ya con eso. Vamos a darle los 2 minutos a Matías para que refute los argumentos de Roberto. ¿Está listo, Matías? Sí. Adelante. Bueno, yo por qué usé 1 Juan 5:18. No es un capricho, simplemente porque ahí se habla, todos vamos a concluir que se habla de Jesús. Roberto no me lo va a negar, ¿no es cierto? Y ahí ustedes pueden ver que se utiliza un participio aoristo pasivo. ¿Qué significa esto? Hace una acción puntual, algo que ya fue realizado, ¿no? Fíjense que así como en 1 Juan 5:18 se habla de engendramiento y se habla siempre de una acción finalizada, Roberto nunca va a poder en la Biblia encontrar apoyo para su engendramiento eterno. ¿Por qué? No va a poder. Porque todos los engendramientos que se hablan en la Biblia son acciones completadas o con un punto de inicio y final. No existe en la Biblia el concepto de generación o engendramiento eterno. Es algo que Roberto se sacó no de la galería, sino del manual de filosofía aristotélica, platónica y de todas las escuelas griegas. Así que acá, no solamente en 1 Juan 5:18, como dije, en toda la Biblia no se encuentra la palabra engendramiento como algo congelado en la atemporalidad. No existe. Para poder lograr eso, Roberto tiene que desnaturalizar el concepto de engendramiento. No sé si se dieron cuenta a través de este debate. Tiene que decir que el Hijo es engendrado, pero a la vez no engendrado, porque lo que significa el término engendrado bíblicamente es algo concreto, ¿no es cierto? Una acción puntual, un engendramiento. Pero sin embargo, Roberto nos tiene que decir que ahora ese concepto ya no sirve, tenemos que resignificar el concepto de engendramiento, aplicárselo al Hijo de una manera filosófica. ¿A ustedes les parece honesto esa manera de pensar? Torcer el término bíblico, ni en el griego ni en el hebreo no vamos a encontrar ese concepto. Tiempo. Y ahora llevarlo. Ok. Aquí concluimos la sección de las 3 preguntas. Cada expositor tuvo sus 3 preguntas. Ahora vamos a pasar al segmento final de 3 minutos de resumen final de cada exponente. Roberto, ¿está listo? Ahora sí, tiene el micrófono. Ok, bueno, voy a... Sí,
Dice Matías que yo estoy desnaturalizando el concepto del engendramiento. Bueno, es que no puedes aplicar a Dios los conceptos naturalistas, porque si tú lo quieres aplicar, por ejemplo, ¿por qué un padre naturalmente siempre tiene un progenitor? Porque tuvo que haber procedido naturalmente de otra persona. Eso es en el mero aspecto natural. Entonces, si lo aplicamos a Dios, entonces tú tienes que decir que el Padre también tuvo un comienzo, fue engendrado por otra persona, porque eso es desde el plano natural. Entonces te das cuenta tu doble moral. Por un lado me acusas de desnaturalizar, pero no es que yo esté desnaturalizando, simplemente que no podemos aplicar términos naturalistas a Dios. Simplemente cuando se habla del engendramiento, se habla desde un punto de vista metafórico. ¿Sí? Y si tú quieres conocer un poquito más de lo que es la generación eterna, bueno, ahí en mi página de Facebook tengo un artículo que he publicado donde hablo acerca y doy conceptos bíblicos. Ahora no me da tiempo porque, bueno, se ha cortado aquí la cuestión. Así que, bueno, yo quiero dejar claro que me parece que he expuesto argumentos que Matías no ha podido lidiar. Por ahí me pidió un texto donde se hable de un primogénito que está fuera de ser parte en este caso, de ser el primer nacido. Bueno, que lea Job 18:13, donde se habla del primogénito de la muerte. Ahí primogénito no es literalmente primer nacido de ese grupo, simplemente se habla de un sentido metafórico. Pero bueno, he expuesto argumentos, me parece, de manera sólida. Lástima que el tiempo no me permite explayarme, pero miren, con el argumento número 1, Matías jamás pudo lidiar con ese argumento, no pudo explicar bajo qué modelo él se adhiere para decir que el logos existe en un plano fuera del universo, pero al mismo tiempo sigue siendo creado, ya que por lo que nosotros entendemos del espacio-tiempo, el tiempo viene a existir a partir del universo y el Hijo es presentado como el medio por el cual el universo viene a la existencia, por lo cual lógicamente se sigue que el Hijo tiene que ser atemporal. Y eso es algo con lo que Matías jamás pudo lidiar en esta noche y con ese solo argumento Matías quedó refutado. Otro texto que jamás pudo refutar, Colosenses 1:15, no puedo explicar en esa pregunta que yo le hice, cómo es que el Hijo puede ser parte de la creación y al mismo tiempo ser el creador de todo, en este caso el medio por el cual todo vino a la existencia. Jamás pudo establecer en qué categoría de creación o de parte de cuál creación es el Hijo, jamás lo pudo explicar. No pudo defender Proverbios 8:22, se dieron cuenta, se lo refuté y jamás volvió a tocar ese tema. Bueno, ahí ya se me terminó mi tiempo. Lástima. Tiempo. Bien, aquí concluyó los 3 minutos de Roberto, de su exposición final. Vamos a darle la participación a Matías. ¿Está listo, Matías? Listo. Adelante. Bueno, retrocedan un poquito en los 3 minutos de Roberto y van a escuchar algo impactante. Acaba de admitir que el engendramiento es metafórico. ¿Es verdad, Roberto, lo que escuché? ¿Con la cabeza se me sí o no? Sí, miren, no, pensé que había notado mal, que es metafórico. Ahora, él dice, hijo de Dios es igual a Dios, ¿no es cierto? Dicen los trinitarios. Pero también dicen, hijo del hombre, que es humano. Entonces, ¿por qué el primer caso es metafórico y el segundo literal? Eso es un doble estándar, Roberto. Si es metafórico el engendramiento, si el hijo no fue engendrado realmente, entonces el padre nunca fue padre realmente. Y como hoy estaba leyendo en la enciclopedia católica más temprano, decir hijo es una metáfora, no es el hijo realmente del padre. Padre sería solo un título, sin un acto que lo fundamente, Roberto. Roberto está borrando la paternidad divina y es todo un símbolo, ya no tiene sentido lo que explica Roberto. Y si es metáfora, y si ya no hay diferencia entre engendrar y crear, entonces no hay ninguna base para decir el hijo se ha engendrado o no creado, ¿no es cierto? Se desmorona lo que ellos mismos afirman, ¿no es cierto? Así que si engendrado es metáfora, entonces el padre nunca fue padre, el hijo nunca fue hijo. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar lo que está haciendo Roberto, vaciar la palabra del significado bíblico y ahora llevarlo a un significado filosófico? ¿Estamos dispuestos a aceptar lo que está haciendo Roberto? ¿Mm? ¿Por qué hijo del hombre significa
humano literalmente, pero hijo de Dios no significa originado de Dios literalmente. ¿Por qué ese doble estándar, Roberto? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes dicen hijo de Dios? Dios. Ahí sí no hay. Hijo de hombre, hombre. ¿Por qué extrapolan lo biológico a la naturaleza de Dios? ¿Te das cuenta el doble estándar? El error que están cometiendo ustedes. Decir que el engendramiento es metafórico, Roberto, es igual a decir no tenemos idea de qué significa. Eso no es doctrina revelada, Roberto. Es admitir que perdiste el debate. Lamentablemente perdiste el debate. Y bueno, ¿qué hemos visto a través de este debate? Que Roberto nos dio la razón en Proverbios 8:22, dijo que la sabiduría no puede ser creada porque el Padre no pudo estar sin su sabiduría, y yo lo aplaudí. Por eso esa sabiduría de Proverbios que sí dice literalmente que fue creada, no puede ser la sabiduría intrínseca del Padre, tiene que ser una referencia a Cristo, como lo admitieron los padres, como lo admiten muchísimos léxicos. ¿Mm? Después Roberto habló del primogénito de la creación. No pudo dar, ¿qué dijo él? Dio un ejemplo del primogénito de la muerte, ¿no? Pero esa muerte era una enfermedad, si lo analizamos bien, que parte de la serie de males que causa la muerte. ¿Te das cuenta que es el grupo de las enfermedades que causa la muerte? No podés salir, Roberto. Nunca vas a encontrar un ejemplo bíblico, nunca vas a poder encontrar un ejemplo bíblico. Tiempo. Puede concluir, para que concluya, Matías, para que pueda concluir lo que estaba, la idea, lo que estaba diciendo. Ya está, no importa. Está. Bien, hemos llegado a la parte culminante de este debate. Espero que ustedes hayan hecho sus conjeturas y puedan analizar este debate. Vamos ahora a darle a cada exponente un tiempo para que se despida y para concluir este debate. Adelante, Roberto. Sí, bueno, pues bueno, no me queda más que agradecer, Carlos, por el espacio que pues hoy permitiste aquí que pudiéramos tener este debate en tu canal. Y bueno, también a Matías por su disposición. Lástima que el tiempo se me hizo demasiado corto, la verdad, con lo mucho que había para exponer, para poder contestar. Hay cosas que no quedaron contestadas, pero bueno, son cosas de este tipo de debates que los tiempos son muy cortos, pero que la audiencia sea quien saque sus propias conclusiones. Yo no me voy a autoproclamar ganador, eso le corresponde a la audiencia, así que bueno, que cada uno analice fríamente, objetivamente, y que llegue a la conclusión que le parezca más sostenible. Así que bueno, gracias Matías, gracias Carlos, y a todos los que hasta esta hora estuvieron aquí presentes. Dios los bendiga, y pues estamos en contacto aquí por medio de las redes sociales y para el siguiente debate. Bendiciones. Matías, para que te despida, por favor. Bueno, primeramente gracias Blanco por el esfuerzo de estar despierto hasta esta hora. Bueno, acá es mucho más tarde también y realmente fue un esfuerzo, pero bueno, valió la pena, me gustó. Roberto, gracias. Ya nos conocemos, hemos hablado en privado y los dos somos picantes, ¿no? Es hermoso cuando podemos discutir así estos temas que son apasionantes. Así que no se deje llevar por el ardor de la contienda, digamos, bíblica. La verdad que lo estimo mucho a Roberto, lo que he hablado. Le agradezco también por hacerme este desafío que me hizo pensar. Así que gracias a la audiencia también, y como dice Roberto, no se dejen llevar por la declaración de uno o de otro, simplemente vean los argumentos, compárenlo con la Biblia, con lo que ustedes quieran, y vean cuál tiene más consistencia, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos. Bien, gracias a los dos exponentes. Hemos llegado al final de este debate. Muchas bendiciones. No olviden suscribirse al canal, que es gratuito. No se le va a cobrar nada. Activen la campana de notificaciones para que en cada programa que estemos transmitiendo en tiempo real lo puedan disfrutar en vivo. O si no, lo podrán ver en diferido. Lo importante es que siempre van a estar actualizados en cada programa que estemos emitiendo aquí en su canal Cyber Revolution. Carlos, perdona que te interrumpa. ¿Puedo retransmitir en mi canal o poner el video en mi canal? ¿Me das permiso? Claro, claro. Sin corte, por supuesto. Tiene el permiso. Muchas gracias. Pues nada, bendiciones a los dos
y a la audiencia. Que pasen feliz resto de la noche. Bendiciones.